Capítulo 21. Una columna de luz atravesó el cielo, la vista de ella, el volumen de la misma congeló al grupo de Riser en seco, los vientos huracanados los azotaron como una tormenta y la luz los arrojó a la sombra. Una sensación extraña e inquietante en este espacio de juego de calificación. Riser Fennec se quedó mirando el pilar, pensamientos contradictorios que luchaban por el dominio en su cabeza. Seguramente si lo que estaban viendo fuera real y una amenaza, podrían sentir tal poder. No tenía sentido ver una manifestación tan grande y no sentir nada. Miró a su alrededor el resto de sus chicas, su nobleza, todas lo miraban en busca de orientación y ninguna de ellas mostró ninguna duda sobre su habilidad. Tomó aliento, recordando las palabras que Saira Org le había dicho acerca de pelear en un juego de calificación. Nadie muere en él, así que no hay nada que perder por intentarlo. Se preparó y dejó que sus alas de fuego se encendieran desafiando lo que fuera esta nueva amenaza. «Vamos». «Sí, Riser-sama». Todos respondieron. Ajuka parecía emocionalmente agotado cuando vio explotar el sensor que había sacado, ya que su capacidad para sentir el poder de seres como el aislacionista Shinigami, su llamado Reiryoku, estaba sobrecargada. Era un dispositivo costoso y raro que había hecho desde cero, con un poco de ayuda de un científico externo. Sus ojos se posaron en Serafall, que estaba mirando la pantalla, en trance. Su respiración se había acelerado, podía ver sus pezones asomando a través de su camisa, y su lengua se movía rápidamente sobre sus labios. Bueno, él no iba a sacar nada útil de ella por un tiempo, pero ella había mencionado algo que había ayudado a resolver algunos asuntos y planteado más, por lo que tomaría lo que pudiera obtener. Ella había mencionado que sus piezas eran piezas de mutación, que, por lo que Ajuka podía decir de su historia y él tendría que confirmarlo con el propio chico, de alguna manera las había atraído cuando intentaron cancelarse entre sí. Luego habían mutado al contacto con su poder. Y él había sido mayormente impotente en el momento en que había sido cambiado, por lo que eso explicaba por qué podía suceder en primer lugar. Pasó a una nueva página, ya que parecía que el espectáculo de luces se estaba apagando y al menos podía ver bien este supuesto poder de Shikai. De acuerdo, se suponía que cada uno era único, por lo que ver uno no ayudaría con ningún otro, pero aún así, como hombre de ciencia, esto sería al menos algo esclarecedor. Issei lo sintió el poder de Ichigo Kurosaki, sintió el torrente de poder desatado por sus palabras y esas palabras habían significado algo para la criatura en su equipo sagrado. Podía sentirlo, sentir lo que fuera que estaba ahí dentro mirando a través de sus ojos al grajo. No, dijo, no permitiré que sea tuyo, este es mío y su poder será mío. Una llamarada de dolor atravesó su brazo e Issei casi cayó de rodillas cuando algo entró en su brazo, algo lo cambió. También sintió el núcleo de poder dentro de él que había venido directamente de Ichigo, el poder con el que había estado alimentando a todos los que ahora levantaba. Todos, Kiba, Koneko, Akeno, Asia, Buchou, él mismo, todos tenían un núcleo de poder de él. Lo que sea que había hecho había alimentado ese núcleo y lo que fuera que estaba en su equipo sagrado había reaccionado violentamente. Issei no tenía idea de lo que realmente estaba sucediendo, pero se mantuvo firme al ver que la luz comenzaba a extinguirse y una figura emergía del pilar. El corazón de Rias Glemori latía como un tambor mientras miraba a su robot cambiado, su armadura se había desvanecido, aunque algo en su piel le decía que no había sido descartada. Llevaba un shiakuso blanco con un cinturón de tela negra alrededor de su cintura. Sobre eso, vestía una ori sin mangas que se mantenía unido por dos cadenas de oro que cruzaban su torso. Sus brazos estaban desnudos excepto por un guantelete blanco en su brazo izquierdo. Cubría su mano con una tela blanca que conducía a la parte más gruesa y blindada que cruzaba su antebrazo. El extraño bulto que había estado allí antes había desaparecido y en el blanco de la armadura estaba estampada la Gremory Rose, colocada en una extraña cruz de 5 puntas grabada en negro. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el cuerno que aparentemente había decidido crecer a un lado de su cabeza y dio 3 vueltas bruscas antes de enderezarse hasta convertirse en una punta perversamente afilada. Parecía que era uno de un conjunto, pero no, era por sí mismo. Además, parte de la piel de su rostro se había vuelto negra, bajando desde la línea del cabello a través de uno de sus ojos, que se había vuelto amarillo y la esclerótica se había oscurecido a negro, y bajaba por su cuello, desapareciendo en su shiakuso. En su espalda, aparentemente sostenida por nada, había una espada de unos 5 pies de largo.
El mango era lo suficientemente largo para 2 manos y estaba cubierto de tela dorada, y casi a lo largo de la hoja había un acero blanco profundo que rodeaba un acero negro más oscuro que el cielo nocturno. Todo se quedó en silencio cuando él inclinó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un suspiro. Su Rook se tomó un momento para alcanzar y tocar su cuerno, dándole una mirada confundida. Hubo un parpaleo a través de las líneas azules de su cuerpo y una aura nebulosa justo sobre su piel, las cuales desaparecieron en un momento. No es lo que esperaba. Él se rió entre dientes antes de girarse para mirarla de frente. Su pecho se sentía en llamas, su corazón parecía a punto de estallar cuando él le sonrió. Buyou. Abrió la boca, pero no salió nada y no ayudó cuando él se acercó a ella, con sus fuertes brazos desnudos expuestos para que todo el mundo los viera. Con su caminar confiado que hablaba de un poder que no necesitaba ser sentido para ser conocido. Su mano descendió sobre su hombro. ¿Me crees que lo sé? Ella solo pudo asentir ya que no saldrían palabras. Entonces deja de lado lo que piensas de ti mismo, cree en las rías que sabemos que eres. Lágrimas ardientes mancharon sus ojos mientras miraba a todas las personas a las que llamaba familia, a Keno, a Asia, Issei, Kiba, Koneko y, por supuesto, al niño frente a ella. La fe, el amor, todos estaban con ella, porque creían que era una persona digna de ello. Ni su hermano, ni su familia, solo porque ella era quien era. Rías Glemori dejó ir todo, sus pensamientos, miedos, problemas, lo único que quedó fue el conocimiento de que esta familia era suya, y no permitiría que se los llevaran, o que los lastimaran por su culpa. Alcanzó el poder y el poder respondió. Sentía una sensación de ardor al hacerlo, justo en la parte inferior del abdomen, justo antes de que llegara a la entrepierna. Se desvaneció cuando una oleada salvaje de adrenalina atravesó su sistema. El poder se acumuló en su núcleo, saliendo de un lugar que no sabía que tenía. Volvió su voluntad fortalecida hacia el poder creciente, ralentizándolo, dirigiéndolo. Por un momento se sintió como si la repentina oleada fuera a abrumar su control, luego hubo un ardor en la parte inferior de su abdomen y el poder disminuyó en respuesta. Dejó que fluyera hacia las partes de sí misma que estaban acostumbradas al poder de la destrucción, la oscuridad carmesí envolvió sus brazos como guantes de noche subiendo hasta su hombro y destruyendo sus mangas donde tocaban. Parte del poder fluyó a través de su cabeza y salió, oscureciendo su cabello carmesí a negro, hacia el propio poder de la destrucción. Todavía parecía cabello, pero cualquier mirada podría decir que no lo era. ¡Guau! Su Rook asintió con aprobación y se sintió bien. Él había tenido razón y en este momento, ella no quería nada más que él tuviera razón sobre el resto. Para poder tomar su futuro en sus propias manos y vencer al imbécil con el que sus padres intentaron meterla el próximo año. No dejes que se te suba demasiado a la cabeza, dudo que tu cuerpo esté acostumbrado a esto, y créeme, cometí ese error una vez y me rompí todos los huesos por mis problemas. Ichigo advirtió y Rías superó la adrenalina y notó que le dolía un poco el cuerpo y que la mancha en la parte inferior del abdomen aún ardía, pero aún no era tan grave. Entiendo. Obligó a pronunciar las palabras en un tono tan normal como pudo, apretando los puños cuando sintió que Riser se acercaba. Prepárense, dijo, ya casi está aquí, ¿alguien tiene alguna última pregunta? Sí. Issei dijo vacilante. ¿Qué es esto? Levantó un frasco. Que Bomb Queen lo dejó caer. Ravel Phoenix estaba teniendo un día extraño. Por un lado sostenía al familiar más adorable que jamás haya existido, su hermano estaba a punto de llegar y su vestido no se había ensuciado por el repentino viento. Por otro lado, estaba viendo lo que parecían ser dos potenciadores serios, y lo que parecía ser un momento de unión para la nobleza enemiga de su hermano. Casi podía ver cómo subía la moral y se espesaba la resolución. Ese es el Tuu Ichigo. Nell dijo mientras miraban a lo que ella asumió que era el agente A de cambio. ¿Qué es? Uno que dará todo de sí mismo por lo que le importa. Dar así es extraño para un demonio. Ichigo es Ichigo que es primero. Veo. Ravel golpeó el suelo con el pie en un tic nervioso. ¿Qué estaba pasando aquí y qué acababa de cambiar? Había lágrimas en los ojos de la niña, pero no eran lágrimas de angustia, decidió Sona. Esta chica estaba feliz y triste al mismo tiempo, feliz por el chico que claramente amaba y había amado por mucho tiempo. Feliz de que le devolvieran el poder, feliz de tener más amigos, feliz de estar vivo, incluso si era un demonio. Triste que haya sido demasiado lenta tal vez. No había sorpresa en sus ojos cuando Sona habló.
exponiendo los conceptos básicos de su mundo y la parte de su novio en él. Tsubasa había sido quien le había dado la noticia a la chica diciéndole que Ichigo era su novio, y el novio de Sona y el novio de la hermana de Sona y el novio de Koneko, en este momento. La primera parte había picado a la niña y en realidad pareció provocar un poco de conmoción, pero se había asegurado de escuchar todo primero. Una extraña reacción para un ser humano. Le había explicado los conceptos básicos de los cambios por los que pasaba un nuevo demonio, los efectos en la psicología tal como ella los entendía. La dinámica de grupo, de amigos, nobles e incluso relaciones, por así decirlo. Todo esto la chica lo había asimilado bastante bien. Él siempre ha sido así, le confesó Inoue, atrae a la gente hacia él, los necesitados u otros como él. Su mano se movió sobre su corazón. Parece que perdí mi oportunidad de ser el primero. Sus ojos parpadearon con una esperanza vacilante. Pero, su boca se cerró y bajó la cabeza por un momento respirando profundamente. Sona juntó sus dedos mientras el poder blanco azulado llenaba las pantallas, su corazón se disparó y Orihime se meció ligeramente con una expresión de felicidad en su rostro reemplazando la tristeza. Cuando habló, su voz se sintió más fuerte y más real. Tener su poder rodeándote, abrazándote, protegiéndote, es una sensación increíble. Sona sintió una llamarada de celos ante eso, pero se desvaneció rápidamente cuando miró la adoración en los ojos de la niña. Ella optó por no responder a la pregunta de las chicas todavía. ¿Eres como él? ¿Un Shinigami? No, negó con la cabeza, soy humana, aunque su poder dio a luz al mío. ¿Cómo te trajo eso aquí? ¿Por qué tu poder fue capaz de hacer eso? Sona apenas mantuvo una cara seria cuando Orihime reveló casualmente cuál era su poder y cómo funcionaba. Aquellos en su nobleza en su mayoría dieron un paso atrás de ella, salvo Tsubasa y ella sabía por qué. Porque por mucho que deseara que este poder se uniera a su familia, escuchar lo que hizo también la llenó de más que un poco de miedo. Ichigo vio como Ria saltaba del edificio a la cancha de tenis, un delgado hilo de su poder siguiendo sus pies. Parecía que lo que había buscado lograr había funcionado mejor de lo que esperaba. Akeno caminó por el techo a su lado y notó su rostro, era algo extraño verla sin una sonrisa. No voy a preguntar qué pasó entre tú y Buchou, dijo la reina, pero puedes decirme por qué no me habló de esas cosas. De ninguna manera iba a insultar su inteligencia mintiendo. Por este tema, uno por el que ambos se verían afectados. Ella puso una fachada porque no deseaba que te preocuparas, me dijo porque, se encogió de hombros supongo que porque sabía que nuestra victoria era nunca en ninguna duda. Buchou, idiota. Esa fue la primera vez que escuchó a Akeno decir algo negativo sobre su rey. Ichigo dirigió toda su atención a ella. Yo, pensé que la estaba ayudando con esta carga, su mirada vaciló entre varias emociones mientras observaban al resto de la nobleza reunirse con Rias Gremory para ver más de cerca su nuevo poder. Soy su reina, mi papel es el de consejera y protectora, me duele pensar que ella pensó que necesitaba protegerme de la verdad. El estrés hace que la gente haga cosas raras. Ichigo dijo. Lo sé, susurró Akeno, pero... Ella sacudió su cabeza. No, ahora no es el momento. Ella buscó. ¿Sabes lo cerca que está Riser? Simplemente se detuvieron, señaló un cobertizo de almacenamiento a una distancia decente, detrás de eso. No me sorprendería si, Akeno no lo dejó terminar, levantó la mano y el cielo hirvió. Su expresión de calma nunca cambió, pero el poder que convocó le dijo perfectamente su estado mental. Vio a Rias levantar la cabeza de golpe, con el ceño fruncido por la confusión, antes de volverse hacia la atronadora explosión. Akeno Hadeoi se hundió cuando la explosión tomó gran parte de su poder restante, Ichigo frunció el ceño cuando comenzó a sentir otro pozo de poder, o más como la mitad de su propio poder que quedaba en su cuerpo sin usar. No era como Rias, era poder que podría haber invocado si hubiera querido pero no lo hizo, extraño. El humo de su hechizo destructivo se disipó para revelar un fuego vagamente parecido a un pájaro sobre un grupo de demonios acurrucados. Riser Phoenix envió una mirada molesta en su dirección y cuando habló, su voz, potenciada por la magia, los alcanzó a todos. Ahora, nada de eso. El pájaro de fuego se retorció, ganando más detalle. A su lado, su obispo levantó la mano y la magia verde que torció el viento alimentó la construcción. Duelcast, tanto Kim como Bisot pronunciaron las palabras juntos, True Flame Burst. Como uno solo, lo lanzaron, el pájaro se retorció hasta que sus alas se extendieron y pareció batir poderosamente a Flynn mientras aumentaba la velocidad y se dirigía directamente hacia Akeno.
Ichigo se movió para pararse al frente levantando su mano, pero hubo un destello de oscuridad carmesí. Rias Gremory flotaba ante ellos, sus alas formadas por el poder de la destrucción, levantó la mano y desató un estallido de oscuridad. Aulló fuera de ella y chocó con el pájaro de fuego, devorando su luz, su calor, lo es todo. Desde donde estaba, Ichigo no podía ver la expresión de Riser, pero dudaba que fuera de arrogancia petulante. Rias levantó la mano hacia arriba, sellos carmesí de magia llameando a su alrededor. Cuando docenas de orbes creados a partir de pura destrucción tomaron forma y, con un movimiento brusco de su brazo, salieron disparados rápidamente con fuertes estallidos. Lo que siguió fue un torrente de destrucción cuando cada orbe impactó, se expandió en una esfera de unos 10 pies de ancho antes de desaparecer junto con toda la materia que había tocado. Dejando docenas de agujeros salpicando el área, la nobleza de Riser había hecho un trabajo encomiable al esquivar los ataques, pero desde su punto de vista vio lo que ella pretendía. Están dispersos, ataquen. Rias ordenó su nobleza. Akeno tomó aliento, pero Ichigo detuvo su movimiento con una mano en su hombro. Si vas a pelear de esta manera, necesitas descansar. ¿Luchar de qué manera, Ichigo-kun? Con solo la mitad de ti mismo. Se congeló ante esas palabras y algo entre el miedo y la ira brilló en sus ojos. Si quieres, dijo, como si no lo hubiera visto, si quieres alguien con quien hablar, aquí estoy. Sin embargo, créetelo a alguien que sabe, reprimir una parte de ti nunca termina bien. Oh, preguntó ella, ¿y qué te pasó? Mi yo reprimido se volvió consciente y trató de tomar el control de mi cuerpo. Akeno solo lo miró fijamente, con la cabeza inclinada en confusión. Él le dio una sonrisa torcida. Ese ejemplo es un poco extremo, pero cierto, así que ten cuidado, Akeno-san. Se dio la vuelta y dio un paso, convirtiéndose en un borrón que se desvanecía y luego estaba en el suelo y corriendo. La nobleza de Riser había sido dispersada por el asalto de Rias y, bajo su mando, aprovecharon al máximo y cargaron. El caballero de Gremory se acercó a quien sintió que necesitaba ser derribado. Muy bien podría hacer que se retirara, pero su objetivo era el obispo que aún estaba al lado de Riser. Se había quedado cerca de su señor incluso cuando Rias casi los había eliminado e incluso ahora estaba apoyando sus ataques de fuego con sus hechizos de viento, alimentando el poder de su maestro. Ahora estaban en el aire, cuando el poder de la destrucción se encontró con las llamas del Fénix como rayos de poder, poder que podría arruinar edificios y quemar la tierra en dos. En este momento, ambos estaban haciendo todo lo posible sin apenas preocuparse, debe ser bueno tener ese tipo de poder de sobra. Aún así, no lo haría obvio, su ruta lo llevó más cerca de un robot con una chaqueta verde y jeans negros. A ambas prendas les faltaban grandes trozos de tela, pero eso parecía haber sido deliberado. Había guantes de combate con tachuelas de metal y botas con punta de acero para completar su imagen de motociclista cachonda, o al menos eso era lo que él asumía que buscaba. Sin embargo, la máscara que cubría la mitad de su rostro era genial, tendría que admitir que la hacía parecer mucho más intimidante de lo que hubiera sido sin ella. Y parecía que ella, al menos, lo había comprado cuando arrancó un banco que había sido cementado en el suelo hacia el cielo y, con un giro giratorio, lo envió hacia él como una lanza. Se hizo a un lado, sin perder nunca el impulso, sintiendo que parte del objeto se enganchaba y rasgaba su chaqueta. Recurrió al poder de su Sacred Gear, formando la imagen en su mente, llamando a la hoja que quería para él. El arma tenía la longitud de sus hojas normales con una extraña abertura cerca del extremo en la que se encontraba una pequeña esfera negra. A este lo llamó reponer la calma. Giró bruscamente alrededor de un trozo de hormigón lanzado y en varios pasos llegó a la torre. Ella reaccionó de inmediato, enviándole un puñetazo a la cabeza, pero esto se redujo a la diferencia entre una torre y un caballo, él era más rápido y tenía mejores reflejos. Estaba en movimiento incluso cuando comenzó el golpe. Cuando el salto lo tomó sobre el golpe, él plantó ambos pies sobre su cabeza, se tensó por un segundo y luego saltó, empujando hacia abajo con todas sus fuerzas. Escuchó un portazo cuando la torre impactó contra el suelo y ahora se precipitaba hacia Riser y su alfil más rápido de lo que podía volar. Tal como esperaba, ambos lo vieron, pero dado que Riser estaba ocupado cuando un chorro de destrucción le arrancó el brazo y estaba tomando represalias con una ráfaga de calor que quemó parte de la piel expuesta de Buchou y destruyó su falda, su obispo naturalmente decidió intervenir. Esta parte era la verdadera apuesta, si ella usaba algo más que el tipo de magia que había usado para apoyar a Riser, estaba acabado.
Pero, cuando levantó la mano y la luz verde se encendió, el aire se arremolinó y se convirtió en una barrera. Kiba Yuuto sonrió y con replenísima calma apuntó al corazón del obispo golpeando y atravesándolo como si fuera papel, el arma devorando el viento que buscaba defenderla. Su objetivo apenas tuvo tiempo de gritar antes de que la punta tocara su ropa y el sistema volviera a intentarlo. Sus alas se dispararon cuando descartó la calma reabastecedora y convocó a la eliminación de llamas, Rizero Bishop, jubilado. Llegó la voz de la Reina Suprema. Su espada se hizo añicos bajo el poder puro de esa llama, pero lo había defendido y llamó a otro de Swordbeard, que fue cuando dos brazos de hierro se cerraron a su alrededor. Rizer's Roar lo había seguido y, aunque no había llegado a tiempo para salvar a su compañero Piece, parecía decidida a evitar que distrajera a su señor. Mientras se retorcía, usó sus brazos para cerrar sus alas y como uno solo cayeron en picado. Se sintió como un movimiento directamente de Naruto o Ultimate Muscle. Luchó por unos segundos, pero fue inútil, ella lo tenía bien jodido. Pero, ella no habría sido capaz de ver la sonrisa en su rostro cuando, en el momento antes de que se estrellaran contra el suelo, invocó todo su poder, vertiéndolo en su Sacred Gear y enviándolo hacia afuera. El suelo debajo de ellos estalló con cientos de espadas y la torre no tuvo oportunidad de verlo venir. Riser Roar retirado, Riasknight retirado. Kiba había derribado 5 de las piezas de Riser y solo podía acreditarse con una, maldita sea, realmente estaba siendo eclipsado aquí. Y para mejorar aún más las cosas, estaba a punto de tener una pelea de 2 contra 1 cuando dos hermosas chicas gatas con guantes de boxeo se le acercaron para arruinarle el día. Ah, y para hacer las cosas aún mejores, el dragón en su brazo estaba gritando, y aún mejor, no estaba gritando a él. Esa abominación de un dios muerto justoso. Tomé mi poder con justicia. ¿Piensas que solo porque tienes tan nuevo Kinky Hybrid, o juguete de niño tan especial, que te da el derecho de insultarme? Issei quería taparse los oídos, pero no habría ayudado. Solo porque uno no tiene deseos por el infinito o el sueño no los hace mejores, me oyen. Yo ahuyenté a su dios creador, así es yo, el dragón de la dominación, usted pendejo de justicia. Callarse la boca. Issei rugió en su propia cabeza. Ahora no es el momento. Casi tragó saliva cuando la cosa en su brazo se volvió completamente hacia él, incluso en un nivel espiritual, el dragón tenía una mirada infernal. Y solo para colmo de males, su alma te infecta incluso ahora, hubo una pausa y se hizo todo lo posible para ignorarlo como lo había hecho segundos antes de que las dos chicas gato del diablo estuvieran sobre él. Escúchame chico, ¿quieres poder? ¿Poder para igualar a ese monstruo híbrido? ¿Poder para aplastarlo? De alguna manera, dudo que puedas darme tanto poder en este mismo momento. Hubo una pausa. Eso es, correcto, ¿te gustaría empezar por ese camino? Issei no dudó. Tener la oportunidad de estar a su nivel, atraer chicas como él, proteger a los que ama. Por supuesto que quiero estar a ese nivel. El dragón gruñó en su cabeza, pero Issei enloqueció las palabras. Trabaja con lo que tienes, Drake, no con lo que quieres. Era bueno que estuvieran hablando pensando porque casi no tenía tiempo. Entonces, como una promesa y una advertencia, te otorgaré un gran poder. Te daré todo de mí mismo, pero tal poder tiene un precio, un sacrificio de algo grande, pero quiero algo que valga la pena ese sacrificio y con el tiempo tú estarás por encima de ese mocoso y el que vendrá después. Si bien no estaba realmente interesado en la repentina obsesión de su equipo con su maestro. Tampoco era esa charla sobre el sacrificio algo que jamás había considerado, y. ¿Le tenía miedo? Por otra parte, mira hacia adelante, se dijo a sí mismo, no retrocedas. El dragón suspiró, iba a tener que trabajar duro para deshacer el daño que el nuevo juguete del dios muerto le había hecho a su anfitrión. Retirarse es envejecer y morir, morir y no poder proteger a nadie. Dejó escapar un suspiro. Dame poder. Él ordenó. Y su equipo respondió, el dolor atravesó su brazo y sintió que algo cambiaba, algo fundamental. Aumentar. Su equipo lloró cuando nuevos conocimientos e ideas inundaron su cerebro. Canalizó el poder del impulso hacia sus piernas y dio un paso lateral entre los dos peones. No es justo Nia. Uno de ellos gritó. Aumentar. Estaban sobre él y Issei reaccionó como Koneko le había enseñado o golpearlo, era lo mismo, y se bloqueó cuando los puños de hierro se balancearon hacia su cabeza e ingle. Así que eso fue todo, solo conocimiento.
El poder del impulso entró en su centro justo antes del impacto de un puñetazo y agarró a la chica por el brazo y torció su cuerpo para tirarla sobre su hombro. Su otra mano salió disparada para presionar su hechizo en su trasero cuando el gemelo de la chica se estrelló contra su costado haciendo que el golpe fallara. Realmente no dolió en absoluto en comparación con las atenciones de Koneko. Tu cuerpo había sido admirablemente preparado, tal vez lo único bueno que hizo, dijo el dragón en su mente, solo se requieren 30 segundos. La gema verde comenzó a mostrar números a 30 en cuenta regresiva por segundos. Issei tragó saliva cuando el conocimiento de que ya no podía usar el impulso inundó su cabeza. Se apartó de un puño y golpeó con fuerza. Pero la niña lo tomó como la boxeadora que era y aguantó el golpe, dándole una oportunidad a su hermana para que lo golpeara con fuerza en las costillas. Issei se arriesgó y se lanzó al puñetazo dejando que lo golpeara antes de que la niña estuviera lista y envolviera a la gata con sus brazos. La sensación de su cálida piel y sus excelentes senos presionándose contra él casi logró que olvidara su plan. Pero se volvió con ella, usando su cuerpo como escudo contra su hermana. Cuando la niña se detuvo, empujó con todas sus fuerzas y, para su sorpresa, la niña salió despedida por los aires y cayó sobre su gemelo con la fuerza suficiente para hacerlos rodar. Issei dejó escapar un grito ahogado de triunfo y miró su brazo, los segundos marcaron cuando llegaron a 0, habló. Habló sin pensar, sin querer. Superimpulsor del dragón galés. La gema verde brilló en rojo cuando su poder demoníaco hirvió dentro de él. Luego, el dragón les habló a todos a través del Gear. Balance Breaker, Scale Mail. El poder del Gear lo consumió, envolviéndolo en una luz que se solidificó en placas de armadura rojas. Se movió sobre todo su cuerpo, protegiendo cada parte de él, incluida su cabeza, ya que estaba encerrado en acero carmesí con grandes piedras preciosas de esmeralda para los ojos. Esta es la armadura del dragón galés. Rugió el dragón. Y la amenaza no estaba dirigida a sus oponentes protagonistas, pero parecía que Ichigo Kurosaki no estaba preocupado. Menos mal que Issei todavía se sentía en control, y se movió hacia sus oponentes, y se movió mucho más rápido de lo que había anticipado. Así que fue más por accidente que por intención que su rodilla blindada se estrelló contra la cara de la gatita pelirroja. Escuchó un crujido antes de que su cuerpo desapareciera en un destello de luz provocando un grito de angustia de su hermana. Issei se giró para mirarla y tuvo la extraña experiencia de que parecía moverse mucho más lento de lo que había sido. Bajo el temible casco, Issei comenzó a sonreír, la otra chica gato lo golpeó con una andanada de golpes que ni siquiera se registraron como dolor, al menos para él. El demonio con el que estaba luchando retrocedió, sacudiendo sus manos enguantadas. Issei dio un paso adelante, esta vez más preparado para su velocidad, y empujó su palma contra su pecho. Lamentó por un momento que su mano estuviera blindada porque no tuvo el placer de tocar un pecho desnudo, que probablemente era lo más parecido a una teta que alguna vez iba a tener. Voló hacia atrás con su marca brillando en su cuerpo, Nia. La chica gritó cuando el hechizo destrozó su ropa, haciendo que sus adorables aldabas rebotaran libremente. Su mente archivó esa imagen para más tarde. Se tensó y saltó tras el diablo y esta vez cuando su mano golpeó su cabeza fue a propósito. Hubo un destello de luz y ella se había ido y Issei sintió una oleada de logro en algo que realmente había sido todo él. La mejor parte, ni siquiera había usado el mayor poder de esta cosa en esta forma blindada. Con un asentimiento, se alejó de donde había estado su lucha y se alejó para apoyar a su Bujou. Koneko sintió que estaba en problemas, el destino, al parecer, quería darle una mala mano cuando los dos caballeros de Riser se acercaron a ella. Una de las mujeres tenía el cabello castaño atado con una diadema. Su atuendo era un extraño cruce entre peto europeo, guanteletes y grebas. Pero ella tenía las placas de cadera extra y las hombreras de un samurái. En su cadera había una daga con una empuñadura de oro y en sus manos había una espada ancha que sostenía el guardia. El otro caballero tenía un rostro mucho más serio, ella, al igual que el Rook Koneko había vencido antes, vestía un cheongsam que, si bien tenía una ventana bastante escotada, esta chica al menos vestía pantalones cortos debajo, a diferencia de ese rayado. Había hecho algo extraño con su cabello negro, una banda dorada atada como si fuera un moño, pero permitió que su cabello largo se dividiera en 5 coletas. La única armadura que llevaba era un juego de botas y guanteletes a juego. Pero en sus manos había una espada verdaderamente enorme llamada Fueyander. Koneko sabía esto porque Kiba era fanática de las espadas y le había explicado los diferentes tipos de espadas un par de veces.
Ella es mía, Siris, dijo la de cabello castaño con una sonrisa en el rostro y las llamas comenzaron a lamer el borde de su espada. Ella es la que derribó a Shuelan y vengaré a nuestra hermana. No, Carlamine, respondió el otro con un tono paciente, nuestras órdenes son claras, derribar a tantos como podamos para que no molesten a Lord Riser. Su cuerpo se tensó. En ninguna parte dijo que podías disfrutar de tu estúpido código. Mi código no es estúpido, es honorable. Entonces, al menos, debería tener las órdenes de Riser antes que él. Dijo Siris. Hubo una pausa del otro caballero y luego un suspiro. Tienes razón. Ella le sonrió a Koneko. No te preocupes, Flatty, te sacaremos de tu miseria. Koneko se erizó, su cabello se puso de punta y tuvo que contener las ganas de silbarles. Ambos caballeros dieron un paso adelante, luego se detuvieron cuando el aire se agitó a su lado y una mano cayó sobre su cabeza. A riesgo de sonar como Issei, creo que su pecho supera al de ambos, combinados. Su mano sobre su cabeza redujo su molestia a cero cuando su cuerpo se tensó por una razón muy diferente. Le tomó todo lo que tenía para no ronronear mientras los dedos se movían suavemente a través de su cabello como a ella le gustaba. Algo que se habría sentido aún mejor si sus otras orejas, cortó ese pensamiento y se volvió a concentrar en la batalla lo mejor que pudo. Oh, el caballero de cabello castaño saltó arriba y abajo, me pongo grande, alto y guapo. Y su enfado estalló con toda su fuerza. El otro caballero dejó escapar un suspiro. Le diré a Riser que dijiste eso después de que esto termine. Muérdeme, todavía estoy enojado porque usó a Marion, Burent y Surilla como cebo para un plan fallido. Usted y su señoría. Siris se encogió de hombros. Bien, Carlamine, puedes tenerlo, retiraré a la torre. Su mano se movió hacia su hombro y le dio una media sonrisa, que contrastaba bien con su brillante cabello naranja. Vamos. Koneko levantó los brazos para defenderse, no es que bloqueara esa espada a menos que tuviera que hacerlo, dado que carecía de armadura propia, algo que la molestaba ahora más que nunca. Oye, tu nombre es Ichigo, ¿verdad? Por el rabillo del ojo vio que su novio asentía. Carlamina se rió. Oh, fresita, podemos mover esta pelea lejos de aquí. No quiero interponerme en el camino del otro o estar tentado a intervenir. Carla. Siris siseó. Suena bien para mí. Puso su mano sobre su cabeza una vez más y sintió como si el calor fluyera hacia ella y se detuviera en los peores lugares en este momento. ¿Patearle el culo, K? De acuerdo. Ella respondió mientras su novio se marchaba a su pelea. Hubo un momento de distracción que casi le costó la vida cuando lo vio irse. El caballero moviéndose a la velocidad de un caballero saltó sobre ella en ese momento de distracción, su espada se movió para cortarla por la mitad. Tal vez si Koneko no hubiera pasado mucho tiempo en dos contra su novio podría haber funcionado, pero se había acostumbrado a lidiar con la velocidad. Casi haciendo las divisiones, pasó por debajo del columpio seguido de una patada. Su oponente lo enfrentó con un giro de su espada y usando la parte plana de la hoja como escudo, su peso solo permitió que el golpe de Koneko la empujara hacia atrás unos pocos pies. Siris pateó su espada con el costado de su pie y giró, aprovechando el impulso para cortar el aire frente a ella. La repentina ráfaga de viento que se estrelló contra ella, cortando su camisa en tiras y cortando su piel en varios lugares fue una sorpresa. Koenko tuvo que arrojarse a un lado cuando se lanzó una segunda explosión y cayó al suelo rodando. Subiendo y saltando hacia adelante justo antes de que la espada del caballero golpeara el suelo donde había aterrizado. En el siguiente latido del corazón, el caballero estaba sobre ella, la velocidad de su clase era mucho más rápida que la de Koneko. Koneko giró hacia un lado para evitar una estocada e intentó un contraataque del que Siris se apartó y lo atrapó con su guantelete, dejando una buena marca en su pequeño puño, pero sin daño real. El caballero se movió como un borrón a su alrededor intentando confundir y engañar sus ojos y sentidos. Este tipo de ataque había sido en lo que ella y Kiba habían trabajado en el entrenamiento, dada la desventaja numérica que tenían para esperar este enfrentamiento. El ataque llegó y ella saltó, retorciendo su cuerpo cuando la hoja pasó debajo de ella y derribó su pie. Pero el caballero se había movido y lo único que se rompió fue la tierra contra la que golpeó su talón. El polvo estalló en el aire y Koneko se cruzó de brazos preparándose cuando una ráfaga de la espada la golpeó, provocando varios cortes más a lo largo de sus brazos, pero su núcleo permaneció a salvo. Entonces el caballero estaba frente a ella, usando la enorme espada como si fuera una hoja mucho más liviana, aún así, era mejor que si tuviera una hoja más pequeña.
Koneko se tambaleó bajo el aluvión, evitando cada golpe con el menor movimiento posible y no siempre con éxito, ya que un trozo de piel se le cayó del brazo. Se lanzó rodando hacia atrás y el caballero estuvo sobre ella casi antes de que se recuperara. Incapaz de bloquear, hizo lo que se pretendía con el movimiento y arrojó su mano, llena de tierra, directamente a la cara de su oponente. El caballero dejó escapar un silbido de dolor y el golpe fue amplio. Koneko entró en su guardia y le asestó un puñetazo en la cintura, haciendo volar al caballero, pero para su decepción, no pudo retirarla. Aún así, aprovechando su ventaja, se abalanzó sobre su enemigo caído solo para que la chica se pusiera de pie y, aunque escupió sangre, su espada se elevó y Koneko recibió el golpe de la espada de lleno, levantándola en el aire por un momento. Otro golpe que se estrelló contra su costado, la fuerza del viento agonizante. Se estrelló contra el suelo, preguntándose por un momento por qué no la habían retirado o por qué su oponente no había terminado el trabajo. Al girar la cabeza, vio que el caballero se frotaba los últimos restos de suciedad de los ojos. Con un gruñido, Koneko se puso de pie, sin importarle que básicamente estaba parada allí, cortada, magullado y vistiendo solo un par de bragas de rayas rosas y sus zapatos. El resto de sus prendas habían sido completamente destruidas y no tenía el poder de sobra para crear otras nuevas. Ella tomó una lección de su novio y arrojó su aversión a la desnudez por la ventana durante la duración de esta batalla. El caballero la miró una vez que sus ojos se aclararon y luego asintió con la cabeza, con respeto. Koneko supuso que, si el caballero hubiera estado en su estado, podría no haber estado tan dispuesta a continuar. Siris no le dijo ninguna palabra mientras cargaba, por lo que Koneko entrecerró los ojos y esperó. No tenía planes de perder sola, su novio le había dicho que ganara y eso era lo que iba a hacer, su rey le había dicho que ganara y eso era lo que ella iba a hacer, pero sobre todo se lo había dicho a sí misma. Ganar y eso era lo que ella iba a hacer. Algo en su abdomen comenzó a arder, y una sensación extraña inundó su cuerpo. Miró hacia abajo para ver si latía su corazón y en ese momento su atacante se desaceleró cuando algo comenzó a brillar. La luz llegó justo por encima de sus bragas en la piel de su bajo abdomen. La luz azul se resolvió en un símbolo de 5 puntas sostenido en un círculo. La energía parecía zumbar justo debajo de su piel, su débil power cambió cuando se le otorgó una nueva forma de uso. El caballero estaba sobre ella entonces, la hoja se balanceaba para cortarle el cuello. Su brazo se elevó casi por sí solo y la hoja lo cortó y se detuvo un cuarto de pulgada. Su brazo derecho estaba ardiendo con el símbolo azul, aunque una Gremory Rose brillaba negra y siniestra, retorciendo su brazo. Brazo también, como una especie de tatuaje tribal. Mientras el caballero tuvo un momento de sorpresa, Koneko reaccionó. Su brazo bajó, retorciendo la herida irregularmente mientras se arrancaba de ella, agarrando la espada por el borde. Las cosas brillantes como tatuajes en su brazo la protegían del borde mientras empujaba al caballero hacia adelante, con la mano izquierda cerrada en un puño. Los símbolos en su brazo desaparecieron de su derecha y aparecieron en su izquierda, aunque, a diferencia de cuando se defendía, el tatuaje se había fusionado alrededor de su puño y muñeca. Enredaderas negras retorciéndose para ocultar toda su piel pálida, el extraño símbolo y Gremory Rose estampados en el dorso de su mano. El impacto provocó una explosión que agrietó el suelo a su alrededor y la envolvió en una luz roja brillante. Cuando se aclaró, su oponente se había ido y para señalar que la voz de la reina definitiva anunció la derrota de Rizersknit. Se sentía muy extraña, sabía que debería estar agotada, pero su poder del diablo parecía, aunque no estaba en su mejor forma, aún más fuerte de lo que hubiera creído. Dejando que un poco de su vergüenza se apoderara de ella, usó parte de ella para formar ropa nueva para usar. Dándose la vuelta, comenzó a moverse, no hacia su novio a donde quería ir, no tenía dudas de que vencería a esa fulana, pero decidió que su rey era quien podría necesitar más su ayuda. Estaba más que un poco sorprendida de encontrarse corriendo junto a Issei en un conjunto de armadura roja de aspecto bastante elegante, ordenado. Pero, en lugar de preguntarse qué le pasó a él, dedicó su tiempo al asunto más importante de qué diablos le había pasado a ella. Creo que esto es suficiente. Carlamine dijo una vez que estuvieron a una distancia decente del resto de la lucha. Sabes, a pesar de lo que le dijiste a tu amigo de allí, no puedo evitar pensar que esto está hecho para distraerme tanto como para seguir a tu señoría. El caballero se rió. Bien visto, Road de Gremory. Su espada brillaba con llamas. Amo a mi rey, ¿sabes? Incluso si a veces es un idiota. Si puedo seguir mi código y sus órdenes, entonces lo haré.
Ichigo se encogió de hombros. Me pregunto qué hace para inspirarte eso, es solo un monstruo, ¿sabes? Ella entrecerró los ojos. No es. Creo que cualquiera puede llamar así a un violador. Él respondió uniformemente. Él no es eso, campesino. Parecía que había tocado un nervio. Odio la psicología de la guerra y cómo se explota, pero es por eso que él es el señor y yo soy el caballero, esas tácticas son para él y no para mí. Ichigo frunció el ceño. ¿Táctica? Sí, táctica, tonto babuino, ¿realmente crees que se atrevería a violar a la hermana de un jodido Mahou? ¿Qué clase de imbécil haría eso? Pero Rías tiene miedo de que él. Ese, campesino es el punto, las personas desesperadas son peligrosas, pero no luchan en su mejor momento. El híbrido dejó escapar un largo suspiro, el punto estaba bien hecho y era posible que ese fuera el caso. Después de todo, ¿qué sabía él sobre Riser Phoenix más allá de su única interacción? Por lo menos, sería necesario investigarlo, tal vez Levitan, el diplomático, tendría alguna idea. Bueno, actuaré como si sus palabras fueran ciertas hasta que se demuestre lo contrario. No te importaría porque te acabaré aquí. Ella se movió hacia él en un borrón de velocidad, la hoja cortando su cuello. Dando un paso hacia atrás e inclinando la cabeza, el golpe lo pasó inofensivamente. Igualando su velocidad, con las manos vacías y abiertas, evitó una ráfaga de golpes con una facilidad causal. Era mucho más poderoso en Shikai, más fuerte de lo que había sido la última vez que había estado en esa tierra. La hoja de Carlamine ardió con un repentino y furioso calor, pero su piel parecía endurecida por ese dolor y siguió manteniéndose un paso por delante de su arma, principalmente para enojarla. No le importaba el insulto del campesino o del babuino, pero el de Fresa aún le molestaba. El caballero comenzó a moverse a una velocidad temeraria y no se dio cuenta de que se hizo a un lado y sacó el pie. Atrapó su tobillo desarmado y se desplomó sobre la tetera a lo largo del patio. Aún así, en una impresionante demostración de control, o en un aire imprudente, se levantó, golpeó su espada contra el suelo y sacó su daga. El aire y el fuego bailaron a lo largo de su hoja corta mientras ella lanzaba un torrente de fuego giratorio hacia su persona. Ichigo levantó su brazo izquierdo y su muñequera brilló. La cruz azul de 5 puntas del Kinki se manifestó ante él lo suficientemente grande como para cubrir todo su cuerpo y el fuego mágico se estrelló contra ella y se detuvo, con solo un pequeño esfuerzo de su parte. Lo sostuvo durante unos buenos 20 segundos antes de que el fuego se extinguiera para revelar a un caballero sudoroso. Eso no es bueno. Dijo, antes de enderezarse y tomar su espada ancha con la derecha y sostener la daga con la izquierda. Oh, bueno, estoy aquí para divertirme de todos modos. Ella le dedicó una sonrisa ganadora. Tenerte. Y cargado. Fue un poco impresionante, notó mientras se estiraba hacia atrás y sacaba su espada. La caballero esbozó una sonrisa de deleite y pareció concentrar el resto de su poder en sus espadas mientras ardían con una llama de color rojo oscuro. Ichigo levantó la mano y dejó que la hoja chocara contra ella. El arma sonó con fuerza y se hizo añicos cuando se encontró con su hierro, Steel Skin, y la daga trazó una línea en su pecho con el sonido del metal chirriando sin causar daño. Levantó a Zangetsu mientras estaba envuelto en el poder de su Oyou, su otro ojo parpadeaba en amarillo. Mi turno. Él respondió y bajó su arma. La batalla se detuvo por un momento cuando una explosión de polvo estalló a 100 pies en el aire, seguida por la mitad del edificio de la escuela simplemente implosionando, volando en pedazos con astillas de madera volando sobre el área vacía. Hubo un momento de silencio antes de que dijera la reina suprema. El último caballero de Riser se retiró. ¿Eso fue solo fuerza bruta? Sirzetch preguntó mirando la pantalla. Oh, sí, ronroneó Seraphille, creo que lo fue. Eso trajo una sonrisa al rostro del Mahou. Pareces haber elegido bien, este objeto de tus afectos. Seraphille le dirigió una sonrisa. ¿Podemos volver a la parte donde afirmó haber invadido la sociedad de almas? Dijo Akuja, ignorando la pantalla. Hay al menos 10 cosas mal con esa declaración, comenzando con por qué diablos todos sus oponentes parecían enfrentarse a él uno a la vez. No lo sé, dijo Seraphille, podrían ser estúpidos. Rías Gremory se cernió sobre su enemigo y sonrió. Ese es el último de tu nobleza, querida. La última palabra fue dicha con un sarcasmo tan mordaz que su oponente aplaudió. Sí, y bien hecho por ti, subestimé severamente todo sobre este evento. Él rió. Pero todavía estoy aquí y esa es la parte más importante.
El fuego alrededor de sus manos comenzó a evocar lo que parecían hachas de mano. Porque verás, solo tengo que eliminarte para ganar, querida. Su cuerpo se sentía tenso mientras su nuevo poder aún fluía desde cualquier parte de ella en la que se había estado escondiendo. Se habría sentido abrumada varias veces, pero esa extraña sensación de ardor en su abdomen había estallado y ralentizado la liberación. Aún así, podía sentirlo afectando su cuerpo, como un peso que crecía lentamente mientras su cuerpo intentaba mantener una función normal. En este momento, en este lugar, en este momento, su cuerpo simplemente no estaba a la altura de la tarea de usar su nuevo poder al máximo. Sabía que podía recuperarlo, pero si eso ocurría, estaba acabada. Así que luchó porque sabía que finalmente tenía una oportunidad. Sus brazos revestidos con el poder de la destrucción se tensaron, su aura estalló al mismo tiempo que su enemigo y las llamas chocaron con la oscuridad, los extraños cielos verdes titilaron con sus colores. Su rostro resplandecía de triunfo cuando derribó sus armas de llamas en un brutal golpe cruzado. Ella los bloqueó con sus brazos, vestidos como estaban en el poder de la destrucción, las llamas fueron devoradas cuando se tocaron. Riser no debe haber esperado que Ria se colocara como le habían enseñado y golpeó usando todo su cuerpo para impulsar el ataque. Se unió al poder que cubría su brazo mientras golpeaba y atravesaba a su oponente. El poder de la destrucción abrió un agujero en su pecho de aproximadamente un pie de ancho cuando se echó hacia atrás. Fuego estallando en el agujero que ella había hecho, uniéndolo por completo. Rias no le dio tiempo, lanzando un torrente de poder hacia él, lo que obligó al hombre a responder de la misma manera, los poderes chocantes hicieron que el aire hirviera. Hizo una mueca cuando el dolor que presionó su cuerpo aumentó. Levantó una mano, conjurando un aluvión de rayos de energía, algunos de los cuales dieron en su objetivo, pero sanaron tan rápido como habían sido causados. Giró en picada para evitar el aluvión de bolas de fuego. Aprovechó el poder que corría a través de ella como una inundación y se estabilizó justo antes de estrellarse contra el suelo. Torció el curso de su vuelo en forma de S, esquivando entre ráfagas de fuego antes de girar para quedar boca arriba, con una mano bloqueó el rayo de fuego, la destrucción cubriendo su brazo absorbiendo la llama, y con la otra mano ella soltó una ráfaga, extrayendo más de su poder de ella para disminuir la tensión. Ria se disparó hacia arriba, lanzando varios rayos delante de ella haciéndolo esquivar, lanzando su poder como si fuera interminable porque eso era lo que se sentía en este momento. No importaba cuánto usara, derramaba más y con cada segundo aumentaba el dolor en su cuerpo. Con un aullido cerró la distancia entre ellos y soltó todo el poder que pudo en una explosión centrada en su cuerpo. Pero aún así, Riser soportó. Observó cómo caía, su cuerpo renacía en el fuego y soltó un rayo tras él. Su enemigo se retorció en el aire convirtiéndose en un borrón de fuego que conjuró una lanza en su mano, una que le arrojó y se estrelló contra su abdomen. Extrañamente, el dolor que causó fue casi un alivio, algo más en lo que concentrarse y se cruzó de brazos, el poder de la destrucción formando un escudo, devorando el fuego que se le enviaba. Escuchó más que vio movimiento y su campamento de 10 días mano a mano fue muy útil. Sus alas se plegaron y dejó caer un latido antes de que una espada de fuego la hubiera cortado por la mitad. Riser siguió el ataque, cayendo para igualar su velocidad. Esquiva si puedes, bloquea si no puedes, si ninguno de los dos está disponible cerca de la distancia, reduce la potencia del golpe. Esas habían sido sus palabras y ella las siguió, extendiendo sus alas, deteniendo su caída justo cuando Riser se balanceaba de nuevo. Sus cuerpos se tocaron, o más bien chocaron, el fuego le quemó el costado, pero ella le rodeó el cuello con los brazos y canalizó a Ruin a través de ellos. Era la primera vez que lo escuchaba gritar mientras encendía su cuerpo en un fuego metafórico con su poder. Sus propias manos ardían como atizadores de fuego, pero ella soportó la agonía, el dolor de sus manos abrasadoras sobre ella en un segundo lejano al crujido de sus huesos. Ella aguantó con todas sus fuerzas, su cuerpo un mero canal para la ruina, quemando a su enemigo con todo lo que tenía. Se estrellaron contra el suelo y su agarre se aflojó. Riser, usando toda su fuerza considerable para liberarse y se alejó como si ella fuera el mismo Hades. Poniendo una mano en el suelo, se obligó a levantarse y casi se derrumbó cuando una nueva ola de dolor casi la desmayó. Riser, por su parte, no se veía mucho mejor, su último pequeño truco había requerido un poco de poder considerable de él para curarse. A la mierda Rias, jadeó, tropezando un poco, estás loco. Curiosamente, sonaba como si la estuviera felicitando.
Con una reverencia sacó un bill de su bolsillo, mientras revelaba la segunda lágrima de Fénix, la última que su equipo podría tener bajo las reglas. Bien hecho, milady. Dijo y bebió. Rías metió la mano en su bolsillo y sacó el robado, inclinándolo hacia atrás ella misma. Su poder era como Nirvana, ya que le dio un bendito momento de alivio. Pero fue solo una medida provisional, su cuerpo se restableció a cero, pero aún rezumaba más poder de ella y se acumulaba. No tendría mucho más tiempo como este, pero en el lado positivo, si la mataba, no tendría que casarse con este pedazo de mierda, todo tenía un lado positivo. Todavía no te ves muy bien. Él se burló, aunque ella notó que retrocedía varios pasos, las lágrimas de Fénix solo curaron las heridas, no restauraron el poder, lo cual era bueno. Sin embargo, parecía que estaba a punto de tomar esto con mucho más cuidado mientras su propio tiempo pasaba bajo la presión de su propio poder. Ella se lanzó hacia él y el hombre dio media vuelta y echó a correr, o más bien voló. Ella le lanzó rayos como si estuvieran pasando de moda, rompiendo edificios, desmoronando la tierra, pero él parecía estar volviéndose más rápido, o mejor dicho, ella se estaba volviendo más lenta. Rías extendió un brazo canalizando poder a través de él, su palma abierta, ennegrecida por la ruina, comenzó a tararear. De repente, el aire comenzó a moverse hacia él, absorbido por un efecto similar al vacío. Este era un rasgo del poder de la ruina, su hermano podía crear efectos similares a los de un agujero negro. Pero todavía no sabía el hechizo para eso o incluso cómo imaginarlo realmente correctamente. Pero esto vino naturalmente, tal vez instintivamente hubiera sido un mejor término. Todo lo que requería era poder por efecto y el poder que tenía ahora mismo. La mirada de pánico en el rostro de Riser fue deliciosa cuando disminuyó la velocidad y luego se detuvo. Se giró para mirarla, lanzando varias ráfagas de fuego controladas que se desviaron de su camino hacia su palma donde fueron destruidas, hasta los átomos. Algo crujió en su pierna y ella cayó sobre una rodilla, pero aún así se mantuvo erguida, cada vez más cerca de él, una costilla rota, ella reprimió una maldición. Con un aullido final, lo atrajo hacia ella, el hombre conjurando armas de fuego, pero tan cerca de su hechizo simplemente fueron absorbidos. Su cabeza y la mayor parte de la parte superior de su cuerpo y enviando las piernas volando hacia atrás para estrellarse contra el suelo y rodar a lo largo de él. Cayó de rodillas cuando su otra pierna crujió, esperando escuchar las palabras de dulce liberación, pero no, Ultimate Queen no anunció el retiro de Riser. El hijo de puta estaba volviendo a crecer incluso ahora, su pecho desnudo se estaba reformando. Rías gritó cuando su espalda se convirtió en una masa de dolor, el poder de la ruina comenzó a filtrarse de su piel como humo. La cabeza de Riser se reformó y cuando la miró, sus ojos se llenaron de un terror que nunca antes había visto en él. Pero una mirada a su estado pareció estabilizar su columna vertebral mientras lentamente se ponía de pie. No, ella no permitiría que esto terminara, no cuando había llegado tan cerca, la libertad que casi podía tocar. Se ordenó a sí misma ponerse de pie, su cuerpo trató de seguirla, mientras más partes de ella crujían, pero no importaba. El dolor no era nada comparado con el pensamiento de lo que implicaría la pérdida, casi dejó escapar un gemido cuando su cuerpo se puso de pie. Riser la enfrentó solo con una pequeña daga de fuego en la mano, con pasos lentos comenzó a avanzar. Sus brazos temblaban, pero no se levantaban, su respiración había sido dolorosa antes pero se convirtió en agonía. Así no sería como sería, así no podría ser como terminaría, su visión comenzó a desvanecerse, desvanecerse. Un poco de ayuda para ti, creo. Dijo una voz familiar de niña. Sus ojos se abrieron de golpe. Riser se congeló a medio paso, por un momento pensó que su oponente se iba a derrumbar allí mismo. Hubo un latido del corazón donde sus ojos se cerraron y su cuerpo se tambaleó. Entonces ella los abrió y él se encontró mirando a los ojos amarillos con la esclerótica oscurecida para echarse hacia atrás. El poder de la destrucción con el que se había vestido se agitó como un ser vivo, tiras se extendieron desde sus brazos y cabello, envolviéndose alrededor de su cuerpo. Destruyó su ropa donde tocó pero eso no pareció molestarla. Su pecho dio un vuelco cuando vio que un brazo claramente roto era atado de nuevo y mantenido en su lugar. La maldita chica literalmente se mantenía unida con el poder de la ruina, y solo se estaba volviendo más fuerte o al menos su poder solo estaba aumentando. Bajó la mirada a la daga en su mano y luego volvió a mirar el terror que se suponía que tenía que casarse. Ellos bellas, si no fuera por el honor de su familia, él abdicaría aquí mismo, esta bestia de mujer claramente no valía la pena. Aún así, el honor tenía su costo.
Se detuvo, soltó la daga y convocó todo el poder del diablo en su cuerpo, no retuvo nada, tirando de ella hacia sus manos, sacando más y más, dándole forma en su último ataque. Ichigo hizo ademán de moverse cuando ella comenzó a caer, el poder de su Getsuga Tensou en toda su fuerza, sus brazos levantados para dar el golpe final antes de que Rías pudiera colapsar. Espera, dijo Sueko, ella tiene esto. Fuera lo que había hecho, se sentía peor que cualquier cosa que hubiera sentido nunca, como si todo su cuerpo estuviera en llamas, pero podía moverse. Su mano se elevó y comenzó a acumular poder en respuesta a su oponente. Mientras lo hacía, algo hizo clic en su cabeza, una forma, un método de reunir poder, ¿de dónde venía? No lo sabía. Demonios, con lo fácil que parecía, era casi como si hubiera sabido cómo hacerlo toda su vida. El poder de la ruina comenzó a retorcerse y comprimirse formando una esfera perfecta que parecía absorber toda la energía que ella tenía para ofrecer. Observó a Riser cruzarse de brazos y dejar escapar un grito cuando un fuego con la forma del homónimo de su familia brotó de él y aceleró hacia ella. La cosa era tan grande como un camión, la materia dentro de 15 metros, sin importar lo que fuera, comenzó a arder, el suelo debajo de ella estaba vidrioso como si hubiera tocado plasma. No más tiempo soltó su ataque y una palabra que no sabía, pero que sentía absolutamente correcta salió de sus labios. Cero la ruina. Sus palabras se convirtieron en un grito, resonando en el orbe de poder ante ella y el sonido resonó en el mismo poder del ataque, convirtiéndose en parte de él tanto como en la esencia misma de Ruin. La tierra ante ella se desvaneció en una oscuridad carmesí, el fénix de la llama tragado por sus profundidades negras, Riser, el edificio detrás de él, la tierra detrás de eso, todo desapareció bajo el poder de su ataque. Un vasto y terrible silencio pareció llenar la tierra del Ratingame mientras la energía se desvanecía junto con el grito. Rías parpadeó y se encontró sola alejando bajo el cielo verde, desnuda como el día en que nació y mirando la destrucción que acababa de desatar. Riser retirado. Las palabras fueron como un orgasmo para sus oídos. Miró el ardor en su abdomen mirando la extraña cruz de 5 puntas un latido antes de que se desvaneciera, llevándose su poder con ella. Tuvo un momento bendito libre de dolor y cayó hacia atrás en brazos fuertes mientras una orilla la envolvía, para darle modestia, para protegerla. Miró al hombre que había creído que ella podía hacer esto, que podía lograr esta hazaña. Porque ahora su futuro era suyo. Sabía que podrías hacerlo. Él dijo. Rías no tenía ganas de hablar cuando un espasmo de dolor la recorrió, ni mucho menos tan malo como lo que le había sucedido antes. Además, podía ver a Asia acercándose a ellos con su encantador poder de curación y el resto de su nobleza aún activa. Todos los que habían hecho esto posible, todos los que le habían dado tanto. Nunca antes su amor por ellos había sido tan grande como en este momento, les sonrió y la sangre brotó de sus labios. Con un último esfuerzo giró la cabeza, presionándola contra el pecho de Ichigo Kurosaki, dejando que su calor calmara su dolorido cuerpo. Cerró los ojos cuando el poder de Asia comenzó a hacer su trabajo, se sentía bien, también, casi no se dio cuenta de que se quedó dormida cuando sus ojos se cerraron y se dejó caer en la oscuridad.